Algunas personas del equipo están aquí conmigo en la sesión prestando un apoyo fundamental para que esto sea posible y a las cuales agradezco enormemente su tiempo y dedicación. Durante la sesión vais a poder trasladar vuestras dudas, preguntas, comentarios a través del chat y serán mis compañeras Alba y Almudena quienes vayan recogiendo vuestras preguntas y me las hagan llegar durante la sesión, fundamentalmente al final de la misma, para que yo pueda intentar darles respuesta. Así que animaros, ir preguntando y al final del todo iremos resolviendo las dudas que puedan quedar. Dicho esto, espero que estéis disfrutando al máximo del festival y que os esté sirviendo para incrementar tanto vuestros conocimientos como sobre todo para incorporar algunas herramientas en vuestro día a día y entrenar nuevas habilidades. Hoy hablaremos del concepto conflicto y de cómo afrontar aquellos que nos puedan generar cierto malestar. Empezamos con una reflexión, con una pregunta. ¿Te imaginas poder conseguir tus objetivos y poder afrontar aquellas situaciones que te generan estrés contando con una alta probabilidad de que vas a poder resolverlas de forma adecuada? ¿Te lo imaginas? ¿Y si te digo que es posible hacerlo? Y la buena noticia es que depende de uno mismo, de una misma, el hecho de poder conseguirlo. Dos de las herramientas fundamentales que permiten este alcance de objetivos, aparte de algunas que ya hemos visto con compañeros en sesiones anteriores, son la comunicación asertiva y la gestión de los conflictos. Sobre asertividad hablaremos el último día del festival, el día 4 de mayo, centrándonos hoy en esta segunda herramienta, ¿vale? En la gestión de conflictos. Vamos a ello. Vamos a comenzar con una pequeña actividad. Os voy a pedir que busquéis un lápiz y un papel, ¿vale? Os doy un tiempo para que cojáis un lápiz y un papel. Si no tenéis ninguna mano o si estáis atrapados o atrapadas en el sofá, ¿vale? También vale usar la visualización mental, ¿vale? Una visualización de aquello que voy a pedir que penséis. Ya lo tenemos. Bueno, si tenemos ya el papel y el lápiz, a continuación os pido que hagáis un dibujo, ¿vale? Vamos a sacar la vena pictórica, que para vosotros represente una situación de conflicto, ¿vale? Nos damos 10 segundos para que dibujéis esa situación y respondáis al siguiente hecho, ¿vale? ¿Cómo visualizáis el conflicto? Vamos a hacerlo pintándolo, ¿vale? O dibujándolo mentalmente. Nos damos esos 10 segundos. Bueno, muchas gracias por haberlo dibujado o visualizado. Ahora os pido que, observando ese dibujo, ¿vale? Aquella obra maestra que habéis hecho, que viendo esa situación, le asignéis 3 o 4 palabras que podrían definir la situación que habéis dibujado o habéis pensado. ¿Vale? Nos damos otra vez 10 segundos, 3 palabras. O conceptos cortos con 2 palabras. ¿Qué os sugiere eso que acabáis de pintar? Muy bien, han pasado los 10 segundos. Es muy probable que entre las palabras que hayáis recogido se encuentre alguna de las siguientes. Por ejemplo, lucha, ¿sí? Pelea, tensión, tormenta, enfado, guerra, miedo, inseguridad, temores. ¿Es así? ¿Estas palabras se encuentran entre las que habéis escrito? Seguro que sí, ¿verdad? Algunas hay. Y os podéis preguntar, bueno, ¿y por qué nos ocurre esto? ¿Por qué visualizamos el conflicto de esta forma y nos genera este tipo de valoración? Pues no se trata de que tengamos una mente perversa, ¿vale? No es ese el caso. Más bien se debe a que socialmente ese término, el término conflicto, tiene una carga emocional negativa, ¿vale? Que hace aflorar también respuestas o pensamientos negativos y que nos predisponen a situaciones o comportamientos de bloqueo, evitación o lucha. ¿Os suena de las emociones que hemos visto en los escenarios anteriores? Por tanto, el conflicto lo visualizamos como negativo y esa visualización negativa, ¿vale? Nos está generando una percepción del conflicto como algo negativo. Sin embargo, ¿qué os parece si os digo que vivimos en continuo conflicto? Reflexionemos. Oye, si os digo que todos los días podemos estar sujetos a 50, 60 situaciones de conflicto. Si los conflictos los pintáramos y los viviéramos como hemos hecho en el ejercicio anterior, sería un auténtico desastre, ¿verdad? La realidad es que, aunque seamos conscientes de ello, todos los días tenemos múltiples situaciones que pueden ser definidas como conflictivas,
ya sea con nosotros mismos, lo que se denominan conflictos intrapersonales, ¿vale? Debates internos, búsqueda de soluciones, toma de decisiones entre varias opciones para tomar un camino, como situaciones en las que se plantean esos conflictos con otras personas o grupos, conflictos interpersonales o intergrupales. Por lo tanto, el conflicto es parte de la vida. Además, estos conflictos suponen muchas veces la mejor forma de generar conocimiento y crecimiento tanto en el ámbito personal como social. En muchas ocasiones son necesarios para remover situaciones y generar cambios positivos, ¿vale? E incluso en muchas organizaciones, en el ámbito laboral, se provocan conflictos para poder gestionar cambios y generar innovaciones, ¿vale? Salir de esa zona de confort en la que podemos estar en algunas situaciones. Además, aprovecho para recordar en este punto la intervención que tuvo ya mi compañero Javier García a principios de mes, cuando empezamos el festival, en la sesión en la que nos hablaba sobre los equipos de trabajo. Él nos mostró, si recordáis, el modelo de las 5 disfunciones de un equipo, incluido en el libro que lleva ese mismo nombre, escrito por el norteamericano Patrick Lencioni. Si recordamos, uno de las 5 disfunciones era el hecho del temor al conflicto, ¿vale? Aquí aparecía también, dentro de ese concepto equipo, el temor al conflicto, a la percepción de no poder ser resuelto de forma satisfactoria. Ese era uno de los principales frenos en el desarrollo de un equipo y venía precedido por otra disfunción que era la ausencia de confianza entre los miembros del equipo. ¿Vale? Cuando no estamos seguros de que mi punto de vista, mi opinión, mis ideas van a ser tratadas de forma respetuosa o que puedan recibir críticas que sean constructivas, lo más probable es que vivamos en una aparente armonía, aunque estemos dejando pasar la oportunidad de aportar nuestro conocimiento y ponerlo al servicio de la organización en este caso. Vemos claramente que ante el malestar que nos provoca la situación y las emociones negativas que se derivan de las consecuencias de mostrar una visión contraria a la de los demás, mi comportamiento va a ser como de evitación o bloqueo. Por tanto, el pensar que puedo entrar en una situación de discusión, de debate, de contraposición de una perspectiva, un punto de vista que tiene otra persona, me genera esa sensación de que vamos a entrar en conflicto y esa sensación me provoca un comportamiento de rechazo de la situación. Ahí nos perdemos muchas oportunidades. Por tanto, el conflicto, así lo creemos, el conflicto hay que verlo como algo positivo. Hay que abrazarlo como una oportunidad de cambio y de mejora, tanto en el ámbito personal como en el ámbito de las relaciones con las demás personas. Es importante que tomemos el concepto de que el conflicto no tiene por qué ser negativo, aunque lo visualicemos, lo vivamos en muchas ocasiones de esa manera. Lo que convierte, por tanto, un conflicto en disfuncional, en negativo, no es tanto el hecho de que haya contraposición de puntos de vista, sino en la propia actitud que pueden tener las partes que intervienen en el conflicto y la intención que pueda haber de dañar a la otra persona o personas con las que entramos en conflicto. ¿Vale? Y ahí ya en los conflictos interpersonales, no estaríamos ya en los intrapersonales, donde hay esa intención, pues ya hay sensación de lucha, pelea y sentimientos negativos. Después veremos un poquito las fases del conflicto y cómo esto provoca una serie de consecuencias que trabajadas en primeros momentos puede hacer que evitemos que los conflictos vayan a más y resolverlos de manera positiva o adecuada. Bueno, este concepto o esta idea de verlo como positivo y como una oportunidad de mejora de cambio y que además el hecho de la percepción que tengamos de las intenciones de los demás hace que el conflicto sea posible de resolución o no, me lleva al siguiente apartado de la presentación, ¿vale? Para abordar el conflicto desde una visión positiva y constructiva es necesario que estemos dispuestos a cambiar nuestra perspectiva, alejándonos, por tanto, de dogmas y de posturas inmovilistas en muchos casos. Vamos a hacer una pequeña actividad, otra pequeña actividad, al igual que hemos hecho antes. Os voy a pedir ahora que miréis la siguiente imagen, ¿vale? Y que escribáis lo que veis. Damos 10 segundos para ello, echarle un vistazo a la imagen y decirme lo que veis. Muy bien, ¿qué habéis visto? Algunos de vosotros habréis visto a una anciana y otros posiblemente habéis visto a una joven. Incluso los que conozcáis la imagen posiblemente hayáis visto los dos, ¿verdad? Aquí puede haber muchas más interpretaciones, visualizaciones de la imagen, pero fundamentalmente lo que se observa son
dos figuras, ¿vale? Dos figuras humanas de una persona mayor y de una persona más joven. Al ser tan conocida la quiero traer para no ahondar mucho en la imagen y que nos favorezca la explicación de las diferentes visiones que se pueden tener de una misma realidad, ¿vale? Ante un mismo estímulo puede haber dos percepciones distintas, ¿vale? Y entrar en la posibilidad de que las dos percepciones son válidas es uno de los elementos clave de la gestión y la resolución de conflictos. Vamos ahora a otra imagen algo menos conocida, ¿vale? Vamos a ver, en esta ocasión quiero que cada uno de vosotros y vosotras escribáis en un papel lo que veis en la siguiente imagen y que además indiquéis cuál es la emoción que os genera, ¿vale? Vamos a dar otros 10 segundos para poder hacerlo. Y en este caso, a diferencia del anterior, no solamente lo que veis, sino también una emoción. ¿Qué emoción os genera la imagen que estáis viendo? Bien, ¿lo tenemos? Perfecto. A continuación voy a poner otra imagen y quiero que hagáis el mismo ejercicio, ¿vale? Escribid en un papel lo que veis y también cuál es la emoción que os genera la imagen que estáis viendo, ¿vale? Dejamos otros 10 segundos para poder hacerlo. Muy bien, ¿lo tenemos? Bueno, seguramente la emoción sentida ante cada una de estas imágenes ha sido distinta, ¿verdad? ¿Sí? En el primer caso, seguramente ha sido una sensación, una emoción positiva, y en este segundo, pues puede generar una emoción algo menos positiva o incluso negativa. ¿Qué pensáis si os pongo ahora esta imagen? ¿Vuestra reacción emocional hubiese sido distinta si directamente hubiésemos visto la imagen al completo desde un primer momento? Seguramente sí, ¿verdad? Al ver la imagen completa, observamos que la situación plantea un escenario en el que hay dos soldados prestando socorro a una persona que puede estar desfallecida y a la que se le está ofreciendo agua. Sin embargo, si hubiésemos visto solamente esta imagen, pues podríamos estar percibiendo una parte de la realidad que nos llevará a una emoción negativa y, por tanto, a un pensamiento o a un prejuicio sobre la persona que está llevando a cabo tal comportamiento. Por tanto, ¿por qué os ponemos esto y por qué queremos que reflexionemos sobre este concepto? ¿Vale? Porque las percepciones sobre un mismo estímulo pueden ser distintas y que esa diferencia de perspectiva, si no se tratan de una manera adecuada, puede conllevar a contraposición de puntos de vista, a confrontación, a peleas, a disputas y a conflictos disfuncionales que generen malestar. Por tanto, es necesario que entendamos que los conflictos se originan en muchas ocasiones por desconocimiento del punto de vista de la otra parte. Desconocimiento sobre sus necesidades, sobre sus intereses, sobre sus expectativas, ocurriendo además que en muchas ocasiones jugamos a ser adivinos y adivinas, creyendo que sabemos cuáles son esas necesidades, intereses y expectativas de los demás, por los que nos creamos un prejuicio sobre la otra persona y actuamos con ella conforme a ese prejuicio. No solamente es que no conozcamos qué es lo que quiere o necesita, sino que interpretamos qué es lo que quiere y necesita, nos generamos un juicio de esa persona y actuamos como si ese juicio fuera realmente cierto, ¿vale? Debemos ser conscientes de que no estamos en posesión de toda la verdad o toda la información sobre una misma realidad, sobre lo que define a un hecho concreto, por lo que parece imprudente tratar de defender en muchas ocasiones también a capa y espada nuestra visión como la única y verdadera explicación de un hecho concreto. No cuestionarnos o no hacernos preguntas sobre, oye, ¿qué parte de la realidad me puedo estar perdiendo y qué parte de la realidad debería conocer para tener una mejor visión de esa realidad? ¿Vale? Esto nos lleva al siguiente elemento. Por un lado, diferente perspectiva, y esa diferencia de perspectiva que existe nos lleva a pronunciarnos sobre una realidad, ¿vale? Y esa pronunciación que hacemos sobre la realidad, en muchas ocasiones lo que hacemos es manifestar opiniones como si fueran verdades, como si fueran el hecho en sí, y mantener una postura sobre esa opinión, ¿vale?, que no acepta opiniones de otras personas, con lo cual nos lleva al conflicto, a la generación del conflicto. Cabe diferenciar, por tanto, dos elementos clave en el ámbito de la percepción y de la comunicación que pueden ayudarnos a tomar conciencia y perspectiva a la hora de abordar la forma en la que nos comunicamos. Estos elementos son, como aparece en la diapositiva, los hechos y las opiniones. Los hechos no son más que elementos objetivos. Por ejemplo, la temperatura de una sala de 22 grados o esta mañana Juan ha llegado a la oficina a las 9:30. Son dos elementos objetivos, son hechos concretos. Sin embargo, lo que solemos trasladar a los demás suele ser nuestra percepción sobre ese hecho.
Volviendo al ejemplo, una persona puede decir, en esta sala hace frío o Juan ha llegado pronto. Mientras que otra persona puede decir, hace mucho calor o qué tarde ha llegado Juan. ¿Vemos el matiz? Si observáis, cada una de estas personas está completando el hecho con su percepción y con su conocimiento del mismo. La primera persona del ejemplo puede conocer que Juan viene de una gestión en un cliente que le podría haber llevado hasta más tarde de las 9:30. Información que desconoce, por ejemplo, la segunda persona. Por tanto, la visión que se hace, la visión de la realidad que hace uno y hace otro es distinta por el conocimiento previo que tiene sobre ello. La mayoría de los conflictos se originan porque un mismo hecho es visto de una forma distinta y contrapuesta por dos o más personas, ¿vale? Por esas personas que entran en conversación. Según mi experiencia, para minimizar el impacto negativo de la diferencia de opiniones en los conflictos, deberíamos hacer una cosa que parece que nos cuesta la misma vida, ¿vale? Y que cuanto más grandes somos, menos hacemos. Creo que ya podemos imaginar qué es, ¿no? Pues sí, eso que hacen mucho los niños, que lo hacen de manera continuada y que a partir, según algunos estudios, a partir de los 7 o 8 años dejan de hacer mucho hasta que llegamos a la edad que tenemos y hacemos nunca o casi nunca, por miedo, por pudor, por vergüenza, por el qué dirán, por sentirán que no conozco de un tema, la realización de preguntas. Hacer preguntas que nos permitan conocer más información sobre el hecho que está ocurriendo, de forma que nuestra opinión esté lo más cercana posible a la realidad. No demos por supuesto, ni interpretemos, ni prejuzguemos, sino confirmemos. También considero que deberíamos plantear nuestra opinión como lo que es una visión parcial de la realidad, dejando lugar para que otras personas también aporten su visión. De esta forma, entre las cosas, generaremos espacios de encuentro y debate constructivo y nos alejaremos de posturas inmovilistas. Además, contar con más información sobre lo que la otra persona quiere o necesita incrementa la posibilidad de encontrar puntos de acuerdo, ¿vale?, sobre los que poder trabajar en la resolución de conflictos, ¿vale? En elementos como negociaciones, esto es claro. El hecho de conocer qué es lo que la otra persona quiere, necesita y piensa nos genera una postura o una posición de mayor posibilidad de ganancia, ¿vale? Pues las relaciones humanas igual y la resolución de conflictos es lo mismo, ¿vale? Cuanto más y mejor conozcamos la información que la otra persona tiene, ¿vale?, pues mejor podremos entenderla y, por tanto, comprender cuál es su posición, su postura y cómo nos podemos posicionar ante ellos para poder obtener un mejor beneficio de esa relación. Por todo ello, debemos hacer preguntas para conocer más, además de evitar realizar interpretaciones que en muchas ocasiones pueden estar cargadas de la creencia de una intención negativa. Vamos a intentar evitar esas interpretaciones. Ya comentaba, no sé si recordáis el otro día cuando estuvo mi compañero Ricardo Abarca hablando de gestión de emociones, nos comentaba que era muy importante partir de la premisa de que los comportamientos humanos se rigen por la búsqueda de un beneficio personal. ¿Vale? Creo que lo traslada directamente así. Tienen, por tanto, él comentaba, una intención positiva para la persona y no buscan, con mis palabras, fastidiar, ¿vale?, ni perjudicar al prójimo, ¿vale? Tienen una intención positiva, buscan un beneficio para la persona sin tener por qué buscar un perjuicio para los demás. Sin embargo, muchas veces interpretamos esas acciones de los demás como malintencionadas contra nosotros, ¿vale? Por tanto, estamos volviendo a pensar negativamente, a enjuiciar, y eso nos está llevando a unas conclusiones que nos pueden llevar a la generación del conflicto. Además, también mi compañero Javier García nos hablará próximamente del concepto de empatía, por lo que no voy a abundar ahora en ese concepto, pero sí quiero dejar constancia en esta exposición que para mí resolver conflictos, para poder resolverlo de manera adecuada, resulta imprescindible preocuparnos por conocer qué es lo que quiere y necesita la otra persona, apostando por relaciones que se fundamenten en el win-win, ¿vale?, en el ganar-ganar. Por tanto, vamos a plantear nuestras opiniones como opiniones, no como hechos. Vamos a dejar que las otras personas aporten sus opiniones. La puesta en común de las opiniones enriquece el conocimiento del hecho, ¿vale? Y además vamos a dejar de pensar que somos adivinos y que los demás tienen intenciones ocultas y vamos a preguntar directamente esas intenciones para poder actuar sobre la realidad y no sobre la creencia. Aquellos conflictos que no se afrontan difícilmente se van a resolver por sí solos. Normalmente lo que suele ocurrir con los conflictos es que pasan a mayores. En ocasiones, bueno, una diferencia de opinión en un momento inicial de una situación potencialmente conflictiva, o al menos como la conocemos, podemos plantear, oye, pues esto al final no tiene consecuencias. Y como vamos a ver aquí en la fase circunstancial, oye, pues pequeños desacuerdos, pues son pequeños desacuerdos que no van a más y no generan mucho ruido dentro de una relación, una organización.
Sin embargo, cuando vemos conflictos con mucha carga emocional, incluso con mucha consecuencia y muchos comportamientos negativos entre dos personas, entre dos grupos, y empezamos a analizar las causas que han llevado a que este proceso se termine como está, siempre encontramos que hay pequeñas cositas que iniciaron toda esta situación conflictiva. Todo tiene un origen y muchas veces el origen es mínimo y ese origen, si lo sabemos intervenir sobre él en un momento adecuado, podemos hacer que el conflicto no escale y las consecuencias no sean peores. Por tanto, cuando hablamos de los conflictos como generalmente los conocemos, ¿vale? Como los dibujamos al principio de la sesión, debemos pensar que seguramente su origen esté en esa diferencia de opiniones y percepciones que no se han tratado en un momento anterior. Esto nos lleva a presentar el concepto de escala del conflicto, que es el que se refleja en esta diapositiva. Según consultemos uno u otro autor y las investigaciones en las que puede apoyarse, oye, pues las fases en las que se produce el conflicto son mayores, son menores, entran con más detalle. Bueno, aquí presentamos este esquema en el que se reduce bastante y nos sirve para entender cuáles son las fases por las que puede pasar el conflicto. En primer lugar, vemos la fase circunstancial. Esta primera fase responde a lo que acabo de comentar en el apartado anterior. Resulta de gran importancia, ya que es donde se inicia la situación conflictiva, que puede seguir evolucionando a mayores o quedarse en estado de latencia. En esta fase tiene lugar el primer contacto, ya sea de forma directa o indirecta, entre dos o más personas, donde ha habido una comunicación deficiente y ha habido una mala interpretación de intenciones o de verbalizaciones, ¿vale? Pues eso son cosas que solemos pasar por alto, que no le damos mucha importancia y que nos generan alguna pequeña incomodidad, pero prácticamente imperceptible. Aquí es donde realmente se está gestando el conflicto. Y si prestamos atención, es donde es más fácil de abordar su resolución. Si somos conscientes de cómo está impactando mi comportamiento, pues podré observar pequeños detalles que me hacen pensar que aquí hay una situación de posible conflicto y que lo debo abordar cuanto antes mejor para que no vaya a mayores, ¿vale? Por tanto, la fase circunstancial es la inicial. En una fase posterior, ¿vale?, la que se denomina de fase cognoscitiva o de conflicto latente, lo que la define es precisamente el ponerle nombre al conflicto. Ya no estamos hablando de pequeñas discrepancias, sino ya hay un elemento sobre la mesa en el que estamos diciendo, oye, aquí hay una disconformidad entre la postura de uno y de otro y además las opciones a priori no casan, tenemos que buscar un encaje. En esta fase ya existe el reconocimiento, por tanto, de que hay posturas contrapuestas y además se puede verbalizar incluso la existencia de un conflicto entre dos o más personas. La resolución en esta fase pasa por conocer posturas e intereses y poner en marcha estrategias incluso de negociación, elementos de la negociación, de la comunicación que permitan establecer cuáles son los puntos de partida de cada una de las posturas y establecer posibles acuerdos que sean satisfactorios para ambas partes. En una tercera fase, la fase afectiva, observamos percepción de tensión, sentimiento de humillación, enojo, antipatía. Cuando no se afronta la fase anterior o se ha abordado de forma inadecuada, las partes implicadas empiezan ya a percibir la situación como un ataque personal. Oye, aquí hay una postura que estoy manifestando, tú tienes la contraria, no nos ponemos de acuerdo y además el hecho de que tú mantengas tu postura y no tengas en cuenta la mía, pues ya me hace llevármelo a un plano emocional, afectivo, personal. Lo vemos como ataques personales. Llegados a este punto, las soluciones pueden ser más difíciles de abordar, ya que a las diferentes opiniones ya se le ha sumado una emoción negativa y de rechazo que puede dificultar la vuelta a la resolución racional del conflicto, ¿vale? Ya estaríamos abordando una resolución desde la parte racional, pero también de la parte emocional y del daño que ha provocado esa persona o ese grupo en mí, ¿vale? En los entornos de trabajo lo vemos mucho. En la fase conductual, desencadenamiento del conflicto, ya las manifestaciones de conflicto son explícitas y abiertas, ¿vale? Pueden ser incluso ataques, ¿vale?, de unos a otros. Y esto viene provocado por la reflexión sobre la situación que hace uno después de la fase afectiva. Oye, reflexionamos, percibimos la situación como injusta, nos vemos agraviados y esto puede derivar en la exposición de emociones tales como la ira, lo que conlleva comportamientos de ataque, ¿vale?, que pueden ser de diferente intensidad. Ahora vamos a ver un poco la intensidad de los conflictos, incluso llegando a ataques físicos, ¿vale? Y en algunas ocasiones pues con consecuencias fatales. Es necesario que, llegados a este punto, las partes entiendan que las consecuencias negativas de mantener el conflicto son mucho peores que los esfuerzos y las ventajas de trabajar para su resolución, ¿vale? Tenemos que hacer ver a las partes o hacernos ver por la otra parte que, oye, que si mantenemos esta situación en el tiempo, al final la destrucción que vamos a provocar en la relación a la persona va a ser nefasto y, por tanto, aunque nos cueste mucho,
debemos remangarnos y ponernos a trabajar por una resolución, ¿vale? Y aquí hay un proceso planificado de afrontamiento de conflictos a través del acercamiento de postura, de las negociaciones, etcétera, 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 donde también tenemos que trabajar en la parte emocional que, como veíamos anteriormente, se ha visto afectada. Y la última parte de todo conflicto es la parte de las consecuencias. Cuando el conflicto ha tomado una gran relevancia en la vida social, familiar o laboral de la persona, debe estimarse el impacto que tiene ese conflicto en su esfera afectiva, ¿vale? Y las consecuencias en la fractura que puede haber en las relaciones interpersonales o intergrupales. A lo mejor, aparentemente, hemos resuelto el conflicto, ya no hay ataques verbales, hay una aparente armonía, pero, oye, el pellizquito lo tengo, ¿vale? Ahí hay un rencor, una rencilla que hay que trabajarla desde un punto de vista más terapéutico que de intervención directa en el conflicto. Por lo tanto, es necesario intervenir, en este caso, de forma activa y estructurada para reparar ese daño, jugando para ello los procesos nuevamente de comunicación, en algunos casos de resolución cognitiva, sobre la afectación y la interpretación que le hemos dado a la afectación que nos ha generado ese conflicto. Por tanto, podemos observar cómo las distintas fases, cuando no se trabajan de forma adecuada, provocan una escalada en su manifestación y en sus consecuencias. Otra forma de analizar los conflictos es toda su intensidad. Un conflicto se puede definir por el momento en el que se produce, por el entorno, por la frecuencia, por la fase en la que se encuentra. Bueno, una de sus características definitorias es la intensidad con la que se manifiestan los comportamientos que definen un conflicto, ¿vale? Y en este caso, pues, esos comportamientos pueden transitar desde la ausencia de conflicto total o al menos ausencia de comportamientos aparentes de conflicto hasta, como vemos en la parte alta de la pirámide, esfuerzos abiertos por destruir a la otra parte, ¿vale? Lo que sería una situación de guerra, ¿vale? Prácticamente. Y ahí podemos transitar, oye, pues desde simples desacuerdos que puede haber entre dos o más partes, cuestionamiento abierto de las posiciones, de las posturas, de las manifestaciones de la otra parte, ataques verbales asertivos, que sería un poquito aquello como no te lo quiero decir, pero te lo estoy diciendo. En el terreno de la asertividad estaríamos hablando de un estilo pasivo-agresivo, donde parece que no quiero hacerte daño, pero te estoy haciendo daño y lo estoy haciendo de una manera más o menos sutil. Incluso amenazas ultimátum, amenazar a otra persona y poner unas consecuencias sobre la mesa que pueden ser fatales en el caso de no comportarse como yo quiero que se comporte, ataques físicos agresivos o, como decíamos antes, esfuerzos incluso abiertos por destruir a la parte donde ya prácticamente la vida de uno tiene sentido en fastidiar a la del otro, ¿vale? Eso ya es en el máximo exponente del conflicto. Por tanto, importancia de la percepción, importancia de diferenciar entre hechos y opiniones, importancia de escuchar y entender la postura de la otra parte y las fases por las que transcurre el conflicto y la intensidad con la que se puede provocar. Aunque en las fases de conflicto hemos visto un poco cómo intervenir en cada una de ellas con diferentes comportamientos, pero ¿qué hacemos para resolver los conflictos? ¿O qué estrategias, qué comportamientos, qué habilidades ponemos en juego para resolver los conflictos? Nuestra principal herramienta o habilidad está en la comunicación. Asertividad, escucha activa, empatía, argumentación, persuasión, son elementos que nos ayudan a manejar situaciones que son conflictivas o que pueden ser potencialmente conflictivas, ¿vale? Para prevenir el conflicto o para que una vez que se haya producido, poder reducir la tensión emocional y rebajar la intensidad del conflicto. Es necesario, por tanto, adoptar desde un principio un talante que transmita la sensación de que realmente queremos resolver bien los conflictos, lo que requiere, entre las cosas, saber escuchar y saber informar. Pero previo a ello, pues, como aparece aquí en el gráfico, oye, también es importante para poder afrontar la situación de conflicto buscar y elegir un momento adecuado. No vale resolver un conflicto, una disputa con una persona en medio de un pasillo con un montón de gente alrededor, ¿vale? En la que la otra persona se sienta atacada, se sienta expuesta, ¿vale? Y su comportamiento no va a ser receptivo a la comunicación, o al menos no como debiera ser en ese momento específico. Por tanto, el momento y el lugar es importante, ¿vale? Cuando la persona esté relajada y cuando tengamos el tiempo suficiente para poder abordarlo con esa tranquilidad. Practicar y disponernos a realizar una adecuada escucha activa. ¿Cómo se practica una adecuada escucha activa? Para poder escuchar o atender realmente lo que la otra persona quiere decirnos, es clave que la otra persona perciba que mostramos interés real por lo que nos tiene que decir, ¿vale? Y para ello tenemos que, además de buscar ese momento y lugar adecuado, poner en serio una serie de comportamientos que tienen que ver con la relación, en el que mostremos comportamientos como emplear gestos que manifiesten interés por la otra persona, posturas y expresiones verbales que denoten esa atención, ligeramente inclinado hacia la persona, rictus facial agradable, no de tensión o de querer responder
a la mínima de cambio cuando vea que tú vas a terminar tu argumentación porque te voy a contraargumentar o voy a criticar tu propia argumentación. Mantener un contacto ocular, normalmente se recomienda mirar en la frente, a la altura del entrecejo, ¿vale? Y mantener la mirada en ese triángulo, ¿vale? Para poder mantener un contacto ocular que no sea agresivo, pero sí atento. Emplear un tono o volumen de voz cálido, dejar hablar, no interrumpir a la otra persona, respetar los silencios, ¿vale? Que permitan que la otra persona pueda expresar verbalmente aquello que la emoción le puede estar reprimiendo. Oye, pues si no dejamos que haya un silencio y que la persona haga una reflexión y nos traslade la información, pues nos podemos estar perdiendo una información muy rica que nos quiera trasladar. Evitar desviar el tema, dar soluciones prematuras, acaparar el protagonismo, todos esos son elementos que si los llevamos a cabo van en contra de ejercitar una adecuada escucha, una adecuada atención a lo que la persona nos quiere transmitir. Identificar la expresión y la emoción de la persona y reflejarla, lo que en psicología, en la parte de entrevista y terapia, se denomina la fase del rapport, ¿vale? Del acercamiento, de la conexión emocional, a través de la mimetización en los comportamientos y, en definitiva, establecer empatía. Por tanto, buscar momento y lugar adecuado, saber escuchar, poner en juego un interés real y herramientas que permitan a la persona expresarse y que nos permitan a nosotros ampliar información sobre lo que quiere decir. Pero también es igual importante saber informar, estar en conexión con la otra persona, que la otra persona entienda el código, el lenguaje de lo que yo quiero decir y además yo lo haga de forma que permita que ella pueda intervenir. ¿Vale? Un concepto clave que no he sacado hasta ahora, que es el tema del feedback, que se da en la comunicación y que tiene que ver con la escucha y con la traslación de información. ¿Vale? Para ello, intervenciones breves, concisas, que permitan que la otra persona pueda intervenir en la conversación, con lo cual también dejamos silencio y realizamos ciertas pausas, mantener igualmente el contacto ocular, hacer una exposición organizada de lo que quiero transmitir, mejora la transmisión y la información que le queremos pasar a la otra persona. Como complemento del anterior, el último apartado que estáis viendo ahí en la presentación es la comunicación no verbal. ¿Vale? Juega también un papel importante, yo diría muy importante, aunque cuando me hablo de escucha y de trasladar información, incluso de buscar el momento y lugar adecuado, pues en el tema de la comunicación no verbal también es importante tener en cuenta cómo transmitimos la información. No solamente lo que transmitimos, sino el cómo lo hacemos. De hecho, comunicamos de forma no verbal el doble de lo que comunicamos de forma verbal. ¿Vale? Nuestro comportamiento va siempre con nosotros y nuestro comportamiento está continuamente comunicando. Es imposible no comunicar. Por lo tanto, la comunicación no verbal es la forma que tenemos las personas de comunicar sin usar palabras. Empleamos, por tanto, todos los sentidos para captar la información no verbal de nuestro interlocutor. Al igual que en la conversación, utilizamos el sentido del oído, a la escucha, para entender lo que la otra persona nos quiere decir. La comunicación no verbal interviene en todos los sentidos, ¿vale? El tacto, la cercanía, interviene la visión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, elementos como la proximidad, la postura corporal, el gesto de la cara, la dilatación de las pupilas y otras muchas señales nos trasladan, por tanto, información sobre el estado emocional y la intencionalidad de la persona con la que estamos hablando. Pero también lo hace el tono de voz, como decíamos antes, el uso de muletillas, la velocidad en el discurso, todo también son síntomas que nos pueden hacer ver que la persona está más o menos nerviosa, que está más o menos impaciente por algo. Es un montón de elementos que no tienen que ver con el propio lenguaje oral, con la comunicación verbal, que nos dan mucha información. Por tanto, ser consciente de que la otra persona, de qué es lo que nos quiere decir, sin que realmente nos llegue a decir, nos pone en una posición de mayor comprensión sobre lo que quiere, sobre lo que siente, y nos facilita nuestro comportamiento y nuestro entendimiento de lo que realmente nos quiere demandar y nos quiere trasladar. Por tanto, cuanto más fijemos nuestra atención en la persona, más conocedores y conscientes seremos de lo que nos quiere transmitir, más por lo que no nos dice que por lo que realmente nos está diciendo. El proceso habitual que seguimos para abordar conversaciones que permiten trabajar sobre diferentes intereses es el que se refleja a continuación en la gráfica. Toda situación conflictiva, situación difícil, donde hay una diferencia de opiniones, vamos a empezar, en primer lugar, a utilizar todos los recursos de diálogo. Para ello, lo hemos dicho, saber escuchar, saber informar, son elementos de la comunicación que favorecen el diálogo y que permiten que las personas nos entendamos de forma adecuada. Si ese diálogo funciona, pues al final nos llevará a que las partes establezcan un acuerdo. El resultado óptimo de una buena conversación, de un buen diálogo, conlleva que lleguemos a acuerdos satisfactorios para ambas partes. Pero no siempre tiene por qué ser así. Puede ser que aún esforzándonos por escuchar y por informar, no lleguemos a acuerdos y, por lo tanto, tengamos que utilizar otras herramientas de la comunicación, como pueden ser
la persuasión. Para persuadir empleamos una serie de recursos como pueden ser basarnos en datos objetivos, en datos contrastados, en información técnica, en estudios que permiten darle más peso a nuestra argumentación. Para persuadir también poner sobre la mesa esos conocimientos que tengo especializados sobre la materia, esa experiencia que me avala, manifestar las consecuencias positivas que tiene de un comportamiento que yo espero de ti o manifestar cuáles son las posibles consecuencias negativas de seguir con ese comportamiento. Son herramientas que utilizamos para que la otra persona entienda, ¿vale?, cuál es mi postura, mi intención, qué es lo que quiero de ti y nos ayuda a entender mejor o que esa persona pueda hacer o tenga probabilidad de hacer lo que yo quiero que haga. Oye, pero aún así tampoco aseguramos que la situación se resuelva. ¿Vale? El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues como aparece aquí, mostrar insistencia. Veremos en la parte de asertividad cómo hay una serie de técnicas y entre ellas hay una que me recuerda siempre cuando hablamos de mostrar insistencia, que es la del disco rayado, que es el hecho de que cuando ya he repetido mucho una argumentación o ya me he esforzado mucho en hacerte entender lo que quiero de ti y no hay mucha más salida, ¿vale?, porque ya la opción es la que es, pues yo voy a intentar disminuir mi carga emocional en el conflicto contigo y lo que voy a hacer es repetir de forma ecuánime aquello que espero que hagas y de la forma que quiero que lo hagas, ¿vale? De forma que la otra persona entienda que no hay muchas más opciones, ¿vale? Mostramos insistencia en aquello que le queremos plantear. Y por último, en el caso de que la persona no atienda a razones, no atienda a circunstancias y no quiera hacer lo que le pedimos que haga, que ya le hemos intentado de 1000 formas, pues establecer medidas y cumplirlas, ¿vale?, que lo difícil es cumplirlas. Por ejemplo, en los entornos organizativos siempre hablamos de posibilidad de premios, castigos en cuanto a retribuciones o a sanciones o a no acceso a promociones, y después cuando llegan las circunstancias o las situaciones, pues nos podemos encontrar que lo que se suele decir, café para todos, ¿vale? Pues al final, oye, que estamos haciendo que las personas no atiendan a lo que queremos que hagan. Podemos establecer cuáles son las medidas para que se produzca una serie de comportamientos, pero llegado el momento, esas medidas no se hacen cumplir, con lo cual perdemos en credibilidad, perdemos en impacto y perdemos en posibilidad de influencia. Oye, que la situación de conflictividad lleva a que ni siquiera ahí la persona entre. Pues yo, llegado un momento, yo no voy a seguir desgastándome contigo. Ya he intentado dialogar de una manera tranquila, he intentado establecer acuerdos, he utilizado herramientas de persuasión, he mostrado insistencia, he establecido las medidas. Oye, pues ya ha llegado un momento, concluyo entrevista y si es necesario volvemos a retomar una conversación a futuro sobre estos mismos términos, ¿vale?, para poder asegurar que lo que yo quiero pedirte, ¿vale?, ha sido tenido en cuenta. Por tanto, el conflicto lo minimizamos en carga emocional si lo establecemos en base a unas fases y nos esforzamos por aplicarlas de manera adecuada. No podía dejar pasar dentro del ámbito del escenario de emociones y relacionados con la gestión de conflictos un concepto que yo creo que es fundamental, que es la curva de la hostilidad. Funciona fundamentalmente en aquellos casos en los que el comportamiento de la persona con la que estamos hace que salga de cualquier ámbito de racionalidad. Todos podemos actuar ante situaciones que consideramos desafortunadas para nosotros o que no consideramos que sean justas. Lo normal es que actuemos de una manera racional. Y eso lo hacemos el 90%, el 95% de las personas. Solemos actuar de esa manera. No obstante, el hecho de que nos comportemos de esa manera no quiere decir que en un momento determinado, y ahora mismo, desafortunadamente, en la situación que nos encontramos se está viviendo también mucho, observemos, ¿vale?, que hay una injusticia y además esa injusticia que está produciendo está conllevando unas consecuencias que considero muy perjudiciales para mí o para un familiar, en temas de salud, en temas económicos, en temas de banco, lo que sea, en temas de empresas. Pues ante esa situación, aunque actuemos normalmente de manera racional, se puede dar el caso en que haya una explosión. Sintamos ese sentimiento de injusticia con nosotros, eso nos genere ira, haga que explotemos emocionalmente y cuando explotamos emocionalmente, pues pasa como la visión en túnel, ¿vale? O cuando un niño patalea, hacerle entrar en razón es complicado, ¿vale? Hay momentos en los que la carga emocional de la persona con la que estamos enfrente impide que atienda a cualquier recurso de comunicación. Hemos dicho antes, importante pues buscar el momento adecuado, saber escuchar, saber informar, comunicación no verbal, tratar a través de las diferentes fases, establecer una comunicación adecuada con la persona para que atienda a ciertas razones, pero oye, para que eso se pueda producir, la persona tiene que estar receptiva. Y cuando la persona está en situación de lo que se denomina en la curva de hostilidad, en situación de disparo, quiere decir que ya la emoción ha invadido
su razón, en ese momento la persona no tiene razones y puede verbalizar de todo, ¿vale? Desde insultos, manifestar amenazas, repetir una y otra vez, que es lo que más suelen hacer, cuál es el hecho concreto que le está generando una ansiedad brutal y que quiere que se resuelva porque considera que es injusto para ella o para otra familia o otra persona. Y en ese momento que entramos en lo que en la curva se denomina escalada de comportamiento hostil, ahí es casi imposible razonar con nadie. Y ahí cualquier acción que llevemos a cabo lo que puede hacer es incrementar la emocionalidad de la persona y generar una mayor reacción de agresividad. ¿Vale? Por lo tanto, la recomendación en esta fase es ejercer el máximo autocontrol posible que nos permita escuchar la queja de la persona que tenemos enfrente, ¿vale? Incluso los insultos, los ataques, como aparece en la diapositiva. Tenemos que esforzarnos porque en esa fase de disparo, cuando la persona está totalmente idea de sí, nosotros nos relajemos, nos controlemos, debemos intentar hacer un ejercicio de empatía por entender lo que esa persona nos quiere transmitir. Y hacer esa escucha activa y generar ese autocontrol en nosotros mismos nos permite, ¿vale?, mantener la situación controlada hasta que pase esa fase de disparo, que no suele durar más de 3-4 minutos. Oye, que 3-4 minutos se dice pronto, pero 3-4 minutos con una persona enfrente en esa situación, ¿vale? Hay que aguantarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Oye, que dicen, a mí no me funciona. Bueno, pero cuando no te ha funcionado, ¿has analizado cómo te has comportado? Porque posiblemente, oye, pues, o en un gesto de desprecio, o de desinterés, o una lejanía, o intentar interrumpir, o intentar llevarlo a la calma, manifestando para tanto, tranquilo, que no pasa nada. Todos esos comportamientos que intentamos hacer en esa fase de disparo, que creemos que son positivos, están generando que la persona no haga lo que quiere hacer, que es vaciarse emocionalmente, trasladarte a ti todo lo que lleva en la cabeza, todo lo que lleva en el estómago, ¿vale?, para que tú puedas servir de recipiente. Lo que funciona ahí es autocontrol máximo. Cuando pasan esos 3-4 minutos, llegamos a la fase, pasamos de la fase de disparo a la fase de enlentecimiento. Y estar fuera de sí es agotador y no puede durar eternamente. Si controlamos nuestra actitud, nuestra actividad, nuestro comportamiento, nuestra relación, llegado un momento la persona irá estabilizándose, que no quiere decir que se haya calmado, sino simplemente que ya el comportamiento no va más. Está en un momento máximo y empieza a bajar su nivel de activación. Llegado a eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos en eso? No vamos a utilizar aún ninguna herramienta para contraargumentar, informar o acusar, o que eso no lo vamos a hacer en ninguna fase, el tema de acusar o reprochar el comportamiento que ha tenido la persona. Pero vamos a ser muy sensibles porque pasar de la fase de enlentecimiento a la fase de disparo, ¿vale?, es un clic. Por tanto, puede volver la persona a dispararse y eternizarse la situación de conflicto. Por lo tanto, vamos a esperar a que empiece a bajar su nivel de activación para empezar a trabajar sobre conductas de afrontamiento de esa situación con la persona. Ese es el punto crítico para afrontar esa cólera. ¿Y qué es lo que funciona? Oye, pues si hemos sido capaces de controlar nuestra actividad, nuestra actuación en la fase de disparo y hemos sabido incluso escuchar parte o todo de lo que me estaba diciendo, aquí se lo podemos devolver. La persona, cuando está bajando su nivel de activación y empieza a recibir de ti, después de la que te ha montado, que le has escuchado, que le has hecho el esfuerzo por entenderlo, eso genera un vínculo indescriptible, ¿vale? Un vínculo entre la persona y tú. Te ve ya más en la posición de querer ayudar que de querer volcar contigo toda su furia. Por lo tanto, ahí el demostrarle que hemos escuchado, que entendemos los motivos, aunque, como decimos aquí, no los compartamos. Vemos que la siguiente fase de la curva de hostilidad es la fase de enfriamiento, ¿vale? Alcanzado un grado eficaz de empatía, habiendo empatizado con la persona, es el momento, por tanto, de abordar el problema. Oye, ya no solamente te he escuchado, sino que si está en mi mano y puedo hacer algo, podemos empezar a trabajar para buscar una resolución al conflicto que ha llevado a que te comportes de esta forma. Eso no quiere decir hacer concesiones, sino simplemente, oye, pues establecer dentro de los parámetros de aquello que yo puedo hacer por ayudarte dentro de mi marco, ¿vale?, pues empezar a trabajar sobre posibles soluciones que hagan que a futuro la relación se restablezca y no haya un daño afectivo. Llegado a esta fase y también en la parte de solución de problemas, pues incluso llegado el momento o en un momento distinto podemos hacerle ver a la persona cómo nos ha hecho sentir en la fase de disparo, con idea de que si perciba que es un reproche, sí también le ayudemos a que empatice con nosotros en esa situación. ¿Vale? No simplemente demostramos empatía por ella, sino que ella empatiza con cómo nos hemos podido sentir y agradece que aún así hayamos tenido la posibilidad de ofrecerle nuestro apoyo.
Por lo tanto, hay una serie de recomendaciones que hacer y no hacer en situaciones como esta que nos permiten tomar el control, resolver las situaciones de una forma adecuada. Para resumir lo que está en la exposición, el conflicto puede ser positivo, es necesario para conseguir nuestros objetivos y nos permite conseguir los objetivos porque nos permite meternos en situaciones, en experiencias en las que si no tuviéramos habilidades para resolver el conflicto no nos meteríamos y por tanto nos permite salir de esa zona de confort y trabajar para nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra organización. Importancia del cambio de perspectiva, diferenciar entre hechos y opiniones. Los conflictos que no se resuelven perduran y escalan en intensidad y consecuencia. Ojo, ¿vale? Ojo, que lo que no se resuelve puede que se quede latente o puede que vaya a mayores. Por tanto, estemos atentos al momento incipiente del conflicto para resolverlo lo antes posible. La mayoría de los conflictos se resuelven manteniendo conversaciones difíciles y, por último, la curva de la hostilidad, ¿vale? La gestión de emociones en situaciones de alta tensión. Cuando la persona está fuera de sí, cómo actuar desde el autocontrol emocional, de la adecuada gestión emocional, para que no entremos en una pelea improductiva y escalemos el conflicto a mayores porque respondamos al mismo nivel que está respondiendo la persona. ¿Alguna pregunta que haya llegado al chat? Algunas hay, vamos a ir viéndolas. De OBDC, ¿cómo debemos actuar ante una persona que es inamovible en su opinión? ¿Y si es tu jefe? ¿Qué podemos hacer de diferente? Buena pregunta. Yo creo que no hay personas inamovibles. Hay personas que están mejor ancladas y más seguras en una posición, en una opinión, y además posiblemente hayan hecho muchos esfuerzos por argumentar esa posición y hacer que sea lo más inamovible posible, ¿vale? o lo menos cambiante posible. Yo creo que siempre, cuando creemos que llevamos la razón, podemos encontrar el argumento. ¿Vale? Por tanto, es importante saber tocar el argumento adecuado. Y además, si pensamos que la persona tiene una postura que es inamovible, pues nuestra actuación, ¿cuál va a ser? De no hacer esfuerzos para que la persona cambie de su postura. Empecemos a creer que es posible que cambie la postura y nuestra relación con esa persona será más proclive a la escucha, a saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que realmente quiere, cuáles son sus temores, sus miedos, que los tendrá, para que no cambie la situación y podemos encontrar alguna clave, ya sea emocional o ya sea operativa o solución de problemas, que nos permita resolver la situación. Si es tu jefe, pues con más razón todavía. Yo pienso que si no llevas a cabo esa conversación, posiblemente tu situación vaya a ser muy mala durante mucho tiempo por no poder hacer aquello que crees que debes hacer o que puedes hacer y estando limitado por una jefatura que no te lo permite. Por lo tanto, lo peor que te puede pasar es irte a la calle y en muchas ocasiones, por no saber abordar problemas con su jefe, terminan con el síndrome del burnout, el síndrome del quemado profesional, en el que no encuentra posibilidad de desarrollo, no encuentra evolución, no encuentra posibilidad de salir de un estancamiento profesional y eso le lleva a apatía, a desgaste emocional, a desmotivación, a sentimiento de me levanto todas las mañanas sin saber muy bien por qué y para qué. Muchas veces resolviendo este conflicto y con nuestro jefe se resuelven muchas situaciones. Muchas gracias por tu pregunta. Tengo por aquí otra de Juan Manuel. Una pregunta para el final. Vale. Si el otro es una persona tóxica, ¿qué hacer? Yo le voy a comentar lo de mi compañero Ricardo. Oye, vamos a quitarnos las personas tóxicas de encima. Lo que tenemos que hacer es dejar de prestar foco a esa persona, ¿vale? Intentar darle la menor importancia posible a los comentarios que haga, no reforzar el comportamiento. Muchas de las personas tóxicas lo que llevan son comportamientos hirientes no para mí, sino para terceros, en los que buscan un aliado que permitan acompañar o darle peso a la argumentación. Ante personas tóxicas, si es este tipo de personas que se está refiriendo Juan Manuel, ir quitando atención a su forma de meter ruido en las relaciones y tomar decisión de a quién y a qué queremos atender y dedicar nuestro tiempo, ¿vale? Y en algunas situaciones que no podamos hacerlo porque tenemos de compañeros al lado o de personas que están muy cerca, pues la opción de, si es en el ámbito personal, la opción de romper con la relación siempre está, y si en el ámbito personal, pues oye, una conversación difícil a tiempo resuelve muchos problemas al medio plazo. Muchas gracias. Y es anónimo, hay una definición de conflicto muy bonita, es de Sun Tzu, El arte de la guerra. El conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y la destrucción. Genial. Estupendo. Muchas gracias por compartir. En el conflicto está la semilla del odio si no se resuelve de manera adecuada, pero también está la posibilidad de crecimiento si sabemos gestionarlo de manera correcta. Totalmente de acuerdo.
Tenemos otra por aquí de Miguel. ¿Crees que es importante sacar a la luz los conflictos ocultos de los grupos de trabajo? ¿Cómo hacerlo? No es que sea importante, es necesario. Es necesario que se resuelvan los conflictos, que afloren, que se trabajen para que no estemos siempre en un segundo plano con temores que impidan el desarrollo del equipo y de los miembros del equipo. Por tanto, ¿y el cómo hacerlo? Pues técnicas de coaching de equipo, hay muchas formas de intervención, ya sea en el ámbito personal, con una persona, dentro del equipo, o sea, conflictos que afectan a varios de ellos, donde hay herramientas, como la que he mencionado, del tema de coaching de equipo, del tema de mentoreo, que ayudan a trabajar en esta línea para que el equipo termine aflorando todo lo que tiene dentro y todo lo que puede reprochar, que muchas veces son reproches o heridas no bien curadas, en un entorno en el que puedan ser tratados de manera constructiva. No es cuestión de echarnos mierda uno al otro sin gestionarlo después. Oye, vamos a canalizar todo eso para buscar un beneficio común. Entonces, por tanto, trabajarlo con todos los miembros del equipo en situaciones necesarias y hacerlo de una manera estructurada, planificada y también por expertos que ayuden a resolverlo de manera adecuada. Porque muchas veces el problema de los conflictos dentro del equipo es que intentar resolverlos dentro del equipo cuando no hay alguien que sea neutral, pues genera desconfianza del proceso desde el primer momento. Por tanto, en algunas ocasiones es conveniente apoyarse en externos para ello. Último, una persona dice que si puede poner las diapositivas de resumen. Acá. Entiendo que se refiere a esta, ¿vale? Ok, aquí se resume un poco el contenido de toda la presentación. Y creo que con esta acabamos. No sé si mis compañeras tienen alguna otra pregunta que trasladarme. Parece que no. Bueno, perfecto. Pues espero que os haya sido de interés, que os haya ayudado a resolver alguna duda. Tenéis mis datos de contacto